Saludamos sus pastores Germán Mercado y Ailín Maldonado desde nuestro humilde hogar aquí en Orlando. Capilla del Rey Orlando les saluda, les bendecimos en el nombre de Jesús. Agradecemos que nos acompañen en esta mañana. Queremos adorar juntos al Señor, queremos escuchar su palabra, queremos conectarnos en el Espíritu y ser bendecidos y edificados los unos a los otros. Así que quiero comenzar leyendo un salmo, es el Salmo 92 y dice de la siguiente manera: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Si hay algo que nos recuerda ese salmo es que Dios es misericordioso, Dios es fiel. Otro salmo que se encuentra también en las Escrituras es el Salmo 34 y me encanta el verso primero por lo que nos dice y nos exhorta y porque lo que nos anima a hacer. Dice así el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Creo que es momento de recordar que no importando las circunstancias que estemos atravesando, nuestro corazón debe estar conectado con el corazón de Dios, nuestro espíritu adorándole, bendiciéndole y agradeciéndole su misericordia, su salvación, su perdón, su liberación, su fortaleza, su paz. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero también leer dos cánticos que en estos días el Señor me ha tenido considerando. Uno de ellos es un cántico que cita parte de las Escrituras y dice así: Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Quien levanta mi cabeza es mi gloria y mi fuerza, solo tú. Quien prospera mi camino, quien sostiene mi destino, solo tú eres escudo, Señor. En esta hora, en estos días que estamos viviendo, queremos recordar que el Señor es nuestro escudo y nuestra fortaleza, que Él nos acompaña, que no nos ha abandonado, que continuamente nos recuerda que Él está a nuestro lado. Otro cántico que recuerdo y que el Señor me tenía considerando en estos días dice de la siguiente manera: no hay problema que Dios no pueda resolver, no hay montaña que Él no pueda mover, no existe oscuridad que Él no pueda alumbrar, ni una tormenta que Él no pueda calmar. Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros, yo sé que Él te puede cargar. Él dice: vengan a mí todos los cansados, que en mí descansarán. Y así dice en el Evangelio de Mateo el Señor, cuando dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el Señor tenemos descanso, en el Señor tenemos paz, en el Señor tenemos alivio, tenemos esa sensación de que todo va a estar bien porque hay esperanza en nuestro espíritu y confianza y certeza de que Dios está a nuestro lado. Y por eso podemos confesar juntamente con el apóstol Pablo, que nos dice así en Romanos 8, 38 y 39: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra determinación es de mantenernos firmes, fieles al Señor, confiando, porque los que confían en Jehová no son avergonzados. Aleluya. Así que vamos a tener una palabra de oración y entonces vamos a pasar a la predicación de la palabra. Amén. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tu amor inmenso nos muestra
que no estamos solos, sino que estamos rodeados por tu presencia, que donde quiera que vayamos, allí estás tú con nosotros, y donde quiera que nos encontremos, allí tu palabra es nuestro consuelo, nuestra fortaleza. Tú eres nuestro amigo fiel. ¿Cómo no adorarte, Señor, bendecirte y agradecerte? Bendito. Y Señor, proclamar tus grandezas Señor, y tus maravillas presente, por Padre. quien tú eres, Señor. Aleluya. Por eso te adoramos, porque tú eres Aleluya. Dios soberano, justo, fiel y Santo. verdadero. En el nombre de Jesús bendecimos Santo. a todos los hermanos que se encuentran, Señor, juntamente con nosotros, acompañándonos, Señor, que tu Espíritu Santo ministre a cada corazón, tu Espíritu Santo, que es el único que puede penetrar en lo más profundo del alma. Allí, Señor, tu Espíritu Santo sea ministrando. En el nombre de Jesús, Santo. te adoramos y bendecimos, Padre Celestial. Amén. Con Amén. nosotros nuestro pastor Luis Germán Mercado. Dios les bendiga mucho, les amamos. Un abrazo. Amén. Comenzamos con ese abrazo otra vez. Un abrazo a la distancia. Hoy por tercera vez nos congregamos, nos reunimos utilizando esta red social. Saludamos a todos ustedes, Iván Meléndez, Lili Linosca, Yelia Ponte, Leider Pérez. Qué bueno que estamos reunidos, estamos congregados. Creo que al igual de que otras tantas iglesias están haciendo lo propio en tantos lugares, no de la Florida, no del Caribe, sino del mundo, en el mundo entero. Yo quiero compartir con ustedes una reflexión en la palabra de Dios. Y quiero comenzar a partir del libro 2 de Corintios, capítulo 4 y verso 5. Repito, 2 de Corintios, capítulo 4 y verso 5. Usted sabe, quien está hablando aquí es el apóstol Pablo, siendo inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, para escribir esta palabra que nos llegó y nos acompaña hasta el día de hoy. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Deténgase allí. Lo importante es que el mensaje no somos nosotros. Nosotros somos mensajeros, no el mensaje. El mensaje es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Es Cristo Jesús. Ese es el único mensaje. Nosotros somos solo mensajeros. El mensaje es Él. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora entramos al verso 7 y yo quiero llamar su atención que empieza con un pero. Quiero decirle, en las Santas Escrituras, la palabra de Dios, hay muchos peros. Hay peros que vienen de Dios, hay peros que vienen del hombre. Cuando el pero viene del hombre, siempre es para mal, es para muerte. Cuando el pero viene de Dios, es para vida. Aquí dice este pero que viene de parte de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿En qué? En vasos de barro.
No muchos tesoros se han guardado en vasos de barro. Se han guardado en cajas fuertes, se han guardado en bóvedas bien confeccionadas, bien elaboradas, pero no en un vaso de barro. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Que lo determinante es el tesoro. El vaso de barro depende del tesoro. Por eso dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No es nuestra. La excelencia del poder no es nuestra. Por más unción, por más revelación que tengamos, siempre la excelencia del poder sea de Dios. Y para recordarle eso a Pablo, el Señor permitió que a su vida llegara un aguijón, para que la grandeza de las revelaciones no le sobreexaltase en sobremanera, sino que le recordara continuamente que necesitaba depender de Dios. Por eso clamó, y en 3 veces que clamó, al menos así lo registra el pasaje, la respuesta de parte de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En Dios no hay debilidad, en nosotros sí. Él es el tesoro, nosotros somos los vasos de barro. Verso 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Oiga, atribulados, pero no angustiados. Hay gente que no están atribulados y viven angustiados, a pesar de que no están atribulados. En apuros, mas no desesperados. Hay gente que está desesperado, también desesperado, aunque no estén en apuros. Pablo dice, estamos en apuros, estamos angustiados, pero no desesperados. Hay esperanza. A pesar de los apuros, hay esperanza. Perseguidos, mas no desamparados. Hay gente que están desamparados sin ser perseguidos. Derribados, pero no destruidos. En momentos de nuestra vida, en épocas de nuestra vida, días de nuestra vida, es posible que estemos perseguidos, angustiados, derribados, pero nunca destruidos. No hay destrucción para la vida de un hijo de Dios. Óigame bien, no hay pandemia capaz de acabar, de cancelar el propósito de Dios. Y aquellos que en Él esperan, aquellos que en Él viven, su vida no será cancelada por una pandemia, por poderosa sea. Y mire que la ha habido poderosa más que esta que estamos atravesando hoy día. Pleno siglo XXI, en el mundo entero, la pandemia del coronavirus no tiene permiso de parte de Dios. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Aquí viene otro pero. Y este pero también viene de Dios. Mire, en Filipenses capítulo 2, verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Eso es un ejemplo de un pero que viene de parte de Dios. En Juan capítulo 1 dice que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese pero estaba en manos del hombre. Mire otro pero de parte de Dios. Verso 13. Y aquí este es mi punto, aquí es donde quiero llegar. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.
Deténgase allí. El apóstol Pablo dice que tenemos el mismo espíritu de fe. Ojo, un espíritu de fe. Y es el mismo de quién, es la pregunta. Porque obviamente está citando un pasaje de la Escritura en otro libro, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Y yo quiero leer ese pasaje al cual el apóstol Pablo estaba haciendo alusión. Si lo aludió, es importante, es palabra de Dios. Y se encuentra en el Salmo 116, verso 10. Aquí el salmista, muy posiblemente, casi seguro, el rey David, dice en el verso 8, 116, 8, pero tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Para yo saber de qué está hablando el apóstol Pablo, tengo que referirme a qué estaba hablando el salmista David, porque Pablo hizo referencia a él. El salmista David estaba diciendo que estaba atravesando por días de angustia, de tristeza, días difíciles, pero a pesar de la tristeza, lo que él hablaba, sus palabras eran cónsonas con lo que había creído, con su profesión de fe, y no cónsonas con lo que estaba atravesando. Es decir, no hubo una modificación en su lenguaje. Cuando habló lo que había creído y no lo que estaba atravesando. Y eso, dice el apóstol Pablo, es un espíritu de fe. Es decir, que atravieso por circunstancias en las cuales yo no tengo control, porque sin circunstancias en las que yo tengo control, yo puedo trabajar con ellas, yo puedo navegar a través de ellas. En las que no tengo control, también puedo navegar a través de ellas, pero ahora en fe, sabiendo que lo que yo creí, que una vez que yo recibí a Cristo como mi Señor, una vez yo recibí a Cristo como mi Salvador, y Él estaba conmigo, que su Espíritu Santo estaba habitando en mí y que había hecho de mi cuerpo su templo. Yo creí que Él estaría conmigo todos los días hasta el fin del siglo. Conforme a lo que yo creí, a eso que yo creí, me mantengo hablando sin importar qué circunstancia esté atravesando. Nuestras palabras no pueden cambiar, no pueden ser alteradas por la situación que nos rodea hoy. Hay muchos casos en la Escritura que podríamos citar, muchos. Pero uno de los relatos bíblicos que viene a mi memoria y que me ha tenido meditando es el caso de una mujer con un nombre muy breve, se llamaba Ruth. Pero la historia de Ruth no se desenvuelve estando ella sola. Todo comenzó con una mujer llamada Noemí. Si usted busca el nombre de Noemí, significa placentera. Casada con Elimelech. Ellos fueron a tierra de Moab cuando en Israel, específicamente en su ciudad de Belén, había hambre. Oiga, en la tierra prometida, la tierra de la cual Dios dijo que fluía leche y miel, en ocasiones ha habido hambre. O sea, está salpicada su historia con épocas de hambre, a pesar de que Dios había dicho que era tierra que fluía leche y miel. Y cuando Dios dijo que es tierra que fluye leche y miel, estaba hablando de abundancia. Había para criar ganado que da leche.
se producía la miel, una tierra preciosa. Pues en esa tierra de promesa, en algunos momentos hubo hambre. Y en uno de esos momentos, Noemí, placentera, y su esposo Elimelech viajaron a tierra de Moab en busca de comida. Con ellos viajaron sus 2 hijos, Mahlón y Cuelión. Allá se casaron, uno con Ruth y otro con Orfa. Solo que con el devenir de los días, Elimelech murió. Y también sus 2 hijos, Mahlón y Cuelión. Y ahora había 3 mujeres viudas de forma simultánea en la misma familia. Son situaciones que se escapan a nuestro pronóstico, ¿no? Nadie pronostica que en una misma familia, en forma inmediata, hay 3 mujeres viudas con sabida resultados de la viudez, que en aquel momento, en aquel lugar, la viuda quedaba completamente desprovista. No había ninguna ayuda social en su favor. Una viuda era una viuda. Noemí enviudó y decidió volver a su tierra, Israel, específicamente en Belén. Se lo comunicó a sus nueras. Orfa regresó, se quedó, debo decir, y Ruth hizo una declaración que se cita hasta el día de hoy. La verá en pósters, la verá en declaraciones. Se hizo célebre su declaración. De esta joven, lo que salió por la boca de esta joven, todavía lo estamos repitiendo. No me pides que te deje, porque donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo. No lo era, pero lo será. Y tu Dios será mi Dios. No lo era, pero lo será. Lo que esta joven viuda estaba diciendo era: yo he creído que sobre Israel hay promesa. Yo he visto en este pueblo a Dios haciendo cosas maravillosas, porque tiene una promesa maravillosa. Y yo quiero ser parte. Yo quiero entrar allí. Yo quiero ser parte de esa bendición, aunque no le correspondía porque era gentil, era moabita. Ahora, ¿sabe cuántos gentiles sobre quienes no se suponía que fueran parte de la historia de este pueblo llegaron a ser parte? Podríamos citar a Rahab, de quien dice la Biblia que llevaba un estilo de vida libertino. Específicamente dice que Rahab era ramera. Vivía en la ciudad de Jericó. Y cuando Josué envió a los espías a reconocer la tierra que iban a poseer por promesa de Dios, aquellos 2 espías fueron recibidos por Rahab y los ocultó, porque fueron delatados y a la presencia del rey llegó la noticia: hay espías en nuestra tierra. Pero esta mujer no temió la ira del rey, y dice Hebreos capítulo 11 que por la fe, aquella mujer recibió a los espías en paz. Oiga, y recibió por la fe a los espías en paz, cuando todavía se decía de ella que era Rahab la ramera. De allí en adelante no se le menciona más ya como Rahab la ramera, solo Rahab. En fe recibió a los espías en paz y les pidió: cuando el pueblo de Israel venga a poseer esta tierra, prométanme que serán misericordiosos con mi casa y conmigo. Así será, fue su respuesta. Solo pon un cordón de grana en tu puerta.
Así como que la sangre del cordero sacrificado en la Pascua en tierra de Egipto fue marcado en los dinteles de las puertas del pueblo de Israel y el ángel de la muerte pasó de largo. Asimismo, aquel cordón de grana fue el indicativo de que estaban siendo cubiertos. Es decir, tanto la sangre en el dintel de la puerta como el cordón de grana, que es de color rojo, fueron tipos de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Es decir, cuando vino a la muerte, pasó de largo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y la paga del pecado es muerte. Aquel cordón de grana era el indicador. Cuando llegó aquel pueblo, vieron el cordón de grana, dijeron, aquí es, esta es la mujer. Fue salvada, ella y toda su familia. Y cuando usted lee el primer capítulo de Mateo, en la genealogía sobre Jesús, el Hijo de Dios, entre los ascendientes del Mesías, del Cristo, allí aparece Ruth. Una mujer gentil que no se suponía que estuviera allí, pero por la fe fue honrada y fue incluida en esa genealogía. Ahora mire, cuando Ruth le estaba diciendo a su suegra Noemí, yo iré contigo, no me pidas que te deje, yo voy contigo a donde tú vayas, tú decides, allí yo voy. Si vas a Israel, yo voy contigo a Israel. Seré una extranjera allí. Ella estaba asumiendo por la fe las implicaciones que eso tenía. Llegaron a tierra de Israel, a Belén, y allí una viuda era exactamente lo mismo que una viuda en Moab. Estaban desprovistas de todo. No tenían ni para comer. Pero Ruth había confesado en fe, tu Dios será mi Dios. Lo creyó. Y a pesar de la extrema escasez, creyó que Dios tenía más, algo más. Debo decir, mucho más. No se quejó, no lamentó, no vivió en amargura, sino que vivió de lo que había. Sin embargo, Noemí, cuyo nombre era placentera, tan pronto llegaron a tierra de Israel, le dijo a todos sus conocidos, no me llamen más Noemí, llámenme Mara. Y Mara significa amarga. Cambió su forma de hablar. Cambió su forma de verse a sí misma. Cambió su forma de conducirse. Dio lugar a la amargura, y la amargura es paralizante. La amargura saca a Dios. Saca a Dios por completo. La amargura no puede ver más allá. Y lo peor de todo, que aunque sea capaz de identificar responsables de su amargura, el último señalamiento, en última instancia, el último señalamiento es hacia Dios. Porque la amargura es así. No me llamen más, no me llamen Mara. Vivo en amargura. Pero Ruth se mantuvo creyendo. Cuando llegaron a tierra de Israel, no tenía nada a la mano, excepto una pequeña provisión que hacía la ley de Moisés. Que en los campos de trigo, la gente más pobre podía ubicarse detrás de los cultivadores que estaban haciendo la cosecha. Y cada vez que se les caía una espiga, esa espiga le pertenecía a ellos. Y la ley de Moisés establecía eso. Esa espiga le pertenecía a ese pobre. Eso fue lo que hizo Ruth, recogiendo espigas de aquellos trabajadores que las dejaban caer. De esas espigas vivieron durante algún tiempo, hasta que por esa soberanía de Dios, por esa provisión de Dios, se descubrió que el hacendado dueño de aquella finca, Booz, era pariente lejano de Elimelech, el esposo de Noemí. Y también en la ley de Moisés había una ley
se le conoce todavía hoy como la ley del levirato, que le daba derecho a casarse con una de las viudas. La viuda más joven en aquella familia de dos era Ruth. Booz y Ruth se casaron y procrearon. Tuvieron un hijo que se llamó Obed. Y Obed fue el padre de Isaí. Quizá usted no puede reconocer esos nombres de momento, los va a reconocer ya mismo. Obed nació de Ruth y Booz. De Obed nació Isaí y de Isaí nació David, que llegó a ser el rey David. Yo podría garantizarle, sin estar allí, que Ruth nunca pensó que de sus entrañas vendría un rey, pero aún más, que ese rey tendría un reinado eterno, porque a David se le prometió que sería su reino para siempre. Oiga, ningún rey sobre la faz de la tierra ha tenido un reinado eterno. Solo David, pero no por su persona. Es que un descendiente suyo sería rey para siempre. Cristo, el rey de reyes y señor de señores, vino de David. David vino de Ruth y Ruth vino de una tierra donde el Señor no era Señor, pero ella lo abrazó como Señor en fe. Y hoy también está en la genealogía de Cristo Jesús. Todo comenzó cuando se mantuvo hablando conforme a lo que había creído. De ahí fue que el apóstol Pablo dijo: yo creo conforme a lo que he creído. Yo quiero volver otra vez a 2 Corintios capítulo 4 y leer otra vez el verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Escúcheme bien. Esto no se trata de confesión positiva. No se trata de confesar para crear. Se trata de hablar de la misma forma que Dios ha hablado. Es decir, mantenerme hablando lo que Dios ha dicho y no otra cosa. Hablar como ha hablado Dios y no de otra forma, a pesar de que hoy esté atravesando por una pandemia. A pesar de que hoy esté atravesando por una situación de la cual no tengo control. Pablo tampoco tenía control. Leo otra vez. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Y si usted pensó que esto era privativo del apóstol Pablo, mire lo que dice aquí. Nosotros también, hablo en plural, ahí estamos incluidos. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Cristo y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Y aunque este hombre exterior se vaya desgastando, el interior se renueva de día en día. Por eso no desmayamos. Tengo que hablar lo que he creído y no otra cosa. No permita que las circunstancias cambien su forma de hablar. Nunca se cambia el nombre. Su nombre es placentero. Si usted está en el Señor, su nombre es placentero. Si usted todavía no ha hecho una decisión por Cristo, yo quiero decirle que el Señor está con sus brazos abiertos. El tiempo de recibirle es ahora. El tiempo de decirle: sí, Señor, yo te creo a ti.
yo creo en ti, yo te recibo, es ahora. Por eso Juan 1:1 dice que a los que creen en su nombre y a los que le recibe, les da, no dice les dará, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso es potestad. No es un nombramiento. Potestad, les da el poder de ser llamados hijos de Dios. Eso no está limitado a circunstancias. No hay situación tan apremiante que pueda impedir eso. Si usted lo recibe, si usted lo dice, si usted abre su corazón, Él será su Señor. El Espíritu Santo de Dios entrará a morar en usted. Será un hijo de Dios. Y sobre los hijos de Dios hay muchas promesas, que todas ellas se resumen en Cristo. Y todas ellas son sí y son amén en Cristo. Por eso creemos y conforme a lo que hemos creído, eso hablamos. No hablamos otra cosa. Juan el Bautista estaba predicando en el desierto de Judea, preparando el camino para el Señor. Era pariente lejano de Jesús, quizás primo segundo, lo que para nosotros sería un primo segundo. Sus madres estaban emparentadas. Él fue lleno del Espíritu de Dios aún desde el vientre de su madre. Así dice el Evangelio de Mateo. Bueno, los primeros 3 evangelios lo dicen. Cuando llegó a su vida adulta, fue llamado por el Señor al desierto a bautizar, preparando el camino para el Señor. Y estando en esa santa tarea, un día apareció Jesús, su pariente, pero no ahora sin relación con un parentesco, sino ahora como quien era, como el Hijo de Dios, y quiso bautizarse. Juan el Bautista rechazó y dijo, no, yo merezco ser bautizado por ti. No merezco yo bautizarte. Y la respuesta de Jesús fue, deja ahora, es necesario que cumplamos toda justicia. Es decir, como los hijos se iban a bautizar, él también se bautizaría. Y se bautizó. Y aquel día delante de todo aquel pueblo, se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y de inmediato el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre él. Juan el Bautista vio todo esto. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Aún antes de escuchar la voz, aún antes de ver al Espíritu descender en forma de paloma. Juan siguió predicando hasta que un día fue preso por Herodes. Y estando preso, un día una jovencita, hija de la mujer que compartía su vida con Herodes, aunque no era su esposa, pidió de regalo la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Le fue concedido el deseo. Antes de eso, antes de que llegara ese evento, Juan el Bautista pasó algún tiempo preso. Y estando preso, envió a sus discípulos a preguntarle al Señor, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Oiga, Juan el Bautista sabía quién era Jesús, era el Cristo, pero ahora estaba condicionado por el peso de una prisión que él no sabría que terminaría en su martirio, pero veía una gran posibilidad de eso. Ahora bajo ese peso le estaba enviando a preguntar a Jesús, ¿eres tú o es otro? ¿Llegaste o vamos a seguir esperando? Él lo había visto todo, él lo sabía todo, pero ahora estaba sobre el peso de una gran prueba.
sobre pruebas como esas, es necesario que sigamos hablando lo que un día creímos. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Como un testigo fiel. Como un testigo fiel. Porque aún estando en la cárcel no renegó, mantuvo su fidelidad a Dios y siendo fiel a Dios, así murió. Creí, por lo cual hablé, estando afligido en gran manera. Es decir, no voy a hablar nada distinto a lo que he creído. Yo creí que el Señor está conmigo. Yo creí que Él habita en mi ser. Yo creí que Él tiene promesas para mí. Yo creí que Él tiene mi vida en sus manos. Y conforme a eso hablo. Conforme a ese espíritu de fe hablo. No hablo otra cosa. Cuando llega el tiempo de la tribulación, no hablo la quejabanza. O sea, esa palabra no sé quién la acuñó. La quejabanza es la queja que sale de un hijo de Dios que en vez de ser alabanza, sale queja. No dé lugar a la queja. Nunca dé lugar a la queja. La queja no es puesta por Dios. La queja viene de parte de nosotros. La queja no es de Dios. Nunca cambie su nombre. Siga llamándose placentero, placentera por el Señor. Y manténgase en Él, porque esta leve tribulación que usted puede estar atravesando, produce en nosotros, las tribulaciones nosotros siempre producen en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Yo quiero orar. Quiero elevar a Dios una palabra de oración por cada uno de ustedes que me escuchan. Quiero interceder al Señor para que cuando pasemos esta leve tribulación, este momento de prueba que estamos viviendo, haya sido producido en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Amado Dios, Padre bueno, yo oro a ti, nos presentamos delante de ti, Señor, junto con toda esta audiencia que me acompaña. Señor, estamos hablando en fe y creyendo que tú estás con nosotros, que tú estás presente en nuestra vida todos los días, incluyendo estos días que atravesamos por una situación como la que estamos atravesando, de premura. Yo creo, Señor, que tú no estás ausente hoy, estás presente. Y Señor amado, que tendremos testimonio de esta temporada en nuestra vida por la cual estamos atravesando. Habrá testimonio y pondremos marcas en nuestro camino diciendo, estuvimos allí y tú, Señor, preservaste nuestra vida. Porque aunque nuestro cuerpo se fuera desgastando, el interior se renueva de día en día. Ah, Señor, porque ni aun la misma muerte tiene permiso para cancelar la vida de un hijo tuyo. Quien muere va a tu presencia. Si está en ti, muere y va a tu presencia. Señor, y alguien dijo, es mejor partir y estar con Cristo. Porque aún allí, aún después de la muerte, tú me guiarás. Señor amado, yo te doy gracias por tu presencia en nuestra vida. Señor, que cada uno de los hermanos, las personas que me acompañan, pueda decir conmigo hoy, gracias por tu presencia. Yo sé, hablo en fe, yo sé que tú estás conmigo todos los días
hasta el fin del siglo. Gracias, Señor amado, gracias. Padre bueno, gracias. Amado hermano, hemos decidido transmitir, vuelvo a redundar en el mismo tema, transmitir a través de las redes sociales. Ustedes saben la ordenanza que está sobre todo este pueblo, sobre gran parte del mundo. No deje de acompañarnos a través de estos medios. Y pronto estaremos juntos otra vez. Usted lo extraña, lo necesita, por favor, diga que sí. Lo necesitamos. Yo también lo necesito. Pero mientras nos estamos riendo de esta forma que Dios nos ha provisto, y tengo que decir, Dios nos ha provisto de esta forma. Este próximo miércoles tenemos un tremendo estudio de la palabra de Dios. No deje de estar con nosotros. 7:30 en punto. 7:30 en punto estaremos estudiando la palabra de Dios. Invita a sus amigos, familiares, esté temprano sintonizando con mucha carga en su celular y nos estaremos viendo este próximo miércoles para estudiar palabra y comer palabra de Dios. Yo quiero decirle a todos los hermanos miembros de Capilla del Rey en Orlando que se mantengan en contacto con los hermanos. Llámense. Establezcamos contacto, mantengámonos comunicados. En la medida que sea posible, seremos propicios a necesidades. Yo sé que eso está bien limitado por ordenanza, pero en la medida que sea posible, con los medios que tenemos a la mano, estaremos atendiendo necesidades de los hermanos. Comuníquese, usted tiene el teléfono. Mi teléfono, 407-595-2917. Está disponible para ustedes, de día y de noche. Terminamos esta transmisión de hoy, no sin antes agradecerle su compañía y nos veremos el próximo miércoles. Dios bendiga. Dios les bendiga mucho.